Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Miércoles 19 de junio, miércoles nublado en gran parte del país, lo que me parece una buena noticia para todos los que esperábamos ya la lluvia en México. Y qué gusto poder platicar con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la canciller Alicia Bárcena, para platicar, canciller, de varios temas. Primero, preguntarte de este anuncio que hace ayer el presidente Biden, una serie de beneficios migratorios para más de medio millón de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En este caso, se trata de cónyuges de ciudadanos estadounidenses que han residido en ese país por más de 10 años, sí, de forma Ujú. irregular en cuanto a su estatus migratorio, pero también de hasta 50,000 jóvenes, hijos de estas familias mixtas, en cuanto de nuevo al estatus, que se van a beneficiar. Me parece, cuando uno ve el universo de inmigrantes indocumentados allá, y estamos hablando de 11, 12 millones, pues parece poco, pero es un gran primer paso, es un gran gesto, me parece. Definitivamente estamos realmente, bueno, primero que nada, muy buenas tardes, qué gusto poder Muy buenas conversar. tardes. Estamos realmente muy contentos por esta acción que nos parece fundamental porque efectivamente es un paso en la dirección correcta. Sabemos que para dar un paso definitivo se requiere que pase todo esto por el Congreso, pero sí estamos muy reconocidos de que se haya podido, en cierta medida, abrir esta opción tan importante para los cónyuges digamos, casados con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses y a los familiares en una medida que consideramos de reunificación familiar muy importante, porque además antes estos ciudadanos, digamos, que habían entrado a Estados Unidos de manera indocumentada, pues realmente tenían que salir del país para poder postular a una visa o a un permiso. Y Y ahora, se con separaban esta familias, medida, justamente eso. Sí. exacto, se separaban familias de manera pues francamente muy dramática, yo diría. Y la verdad es que lo que se está logrando aquí es, primero, obviamente se trata de ciudadanos y ciudadanas que en primer lugar estén ahí antes del 17 de junio de 2024, número uno. Número dos, que lleven más de 10 años residiendo en Estados Unidos y que estén legalmente casados con una mujer o un hombre estadounidense. Y desde luego que, digamos, creo que esto es importantísimo porque esto va a beneficiar alrededor de medio millón de personas, de las cuales Sí, la gran mayoría son mexicanos y mexicanas, sí, ¿no? no. Y yo creo que esto es fundamental. Y luego la otra es estos 50,000 niños, ¿verdad? Que también son no ciudadanos menores de 21 años, con padres casados con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Eso también nos parece fundamental, porque además estas familias contribuyen de manera directa también a la economía de Estados Unidos. Sabemos, nosotros tenemos alrededor de 37 millones de ciudadanos que tienen alguna origen mexicano en Estados Unidos, ya sea de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Hay personas que tienen 20, 30 años allá y no han podido regularizar su situación. Entonces, Y esto es es justo un paso fundamental. Es justo este bloque. Leía la orden ejecutiva, la información publicada por el Departamento de Seguridad Interna, por DHS, y decía Ujú. que en promedio estos 500,000 migrantes indocumentados que podrían beneficiarse de esta acción llevan viviendo en Estados Unidos más de 25 años. Entonces, justamente es Exacto. eso, reconocer No, una contribución esencial por parte de la comunidad migrante, y obviamente la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Así que bueno, ese tema importante. Lo otro que te quería y preguntar, escuchaba, sí, perdón, escuchaba en sí, la mañana al no, presidente López Obrador sí, sí, pedir sí. tu intervención para el asunto del aguacate, y justo estábamos platicando con un productor en Michoacán. ¿Cómo va ese asunto, canciller? Sí, cómo no, te lo cuento enseguida, pero te quería decir nada más que también Sí, claro. quería yo traer a tu atención el tema de los dreamers, que se llaman los soñadores, estos jóvenes, ¿verdad?, que fueron traídos, llevados a Estados Unidos de niños o niñas, y la verdad es que contribuyen de una manera muy significativa y ahora también van a tener algún derecho adicional para poder postular a estas visas de empleo, sobre todo aquellos que se hayan graduado en las universidades de Estados Unidos, que son muchos, ¿eh? O sea, en Sí, realidad sí, sí, estamos sí. hablando de casi, yo te diría, pues no sé, es un número muy importante, casi de medio millón de jóvenes que Correcto.
Sí, Y esto es lo que hemos venido planteando y el presidente López Obrador ha sido muy firme cuando ha conversado con el presidente Biden sobre la importancia y la urgencia de que se regularicen a nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos. Paso al tema del aguacate con mucho gusto. Decirte que yo creo que vamos bien en el sentido de que sí, efectivamente fue un incidente que no fue lo mejor que nos pudo haber pasado. El lunes hay una reunión muy importante donde va a estar el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, va a estar el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y va a estar también Roberto Velasco, que es nuestro titular de la unidad de Asuntos de Norteamérica. Y la idea justamente es que se llegue a un acuerdo entre las autoridades del gobierno de Michoacán para asegurar y garantizar la seguridad de esto, porque lo que sucede es que estas personas que están ahí son integrantes de, digamos, la entidad que se dedica a verificar en el lugar de origen la calidad para que no haya problemas fitosanitarios en la exportación del aguacate. Y yo creo que es una medida muy interesante porque van al lugar del origen y así la exportación se facilita, se vuelve más ágil. Pero claro. lo más importante es que les podamos garantizar seguridad y creo que ya el gobernador de Michoacán está en ello, el embajador de Estados Unidos y nosotros también. Y yo creo que ya, quizás antes del lunes ya tengamos una respuesta positiva. No, bueno, pues es importantísima esa información. Déjame saltar a otro tema. Estamos un poco hablando de muchas cosas, pero pues es parte de todas las responsabilidades que abarca la Cancillería. Por supuesto. Leía este artículo en el New Yorker, esta revista tan importante, tan influyente en Estados Unidos, de John Lee Sí, Anderson, sí. Sí, cómo sobre no. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, y lo pinta Sí. pues como un joven, sí, talentoso, preparado, pero pues con una serie de rasgos de inmadurez que rayan incluso en lo soberbio, criticando a todos los líderes de Latinoamérica, No, pues bueno. casi pintando como un kindergarten el gobierno que ha instalado en Ecuador. ¿Qué tan preocupante es que en un momento tan delicado de la relación entre Ecuador y México, los gobiernos de Ecuador y México, y también de la cooperación en materia de seguridad, pues no se tenga, al menos en la percepción, una contraparte confiable del otro lado? ¿En qué va el asunto de la normalización de las relaciones con Ecuador? No, mira, definitivamente nosotros seguimos muy preocupados, qué duda cabe. Primero que nada, está clarísimo que Ecuador cometió una grave violación al derecho internacional, especialmente en la Convención de Viena, al ingresar de manera violenta, ilegal a nuestro local diplomático y además de haber agredido físicamente a nuestro personal dentro de la embajada. Tenemos todas las pruebas y los videos que así la atestiguan. Y por otro lado, la sustracción también ilegal de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, al cual nosotros le habíamos concedido asilo político. Y me parece que esta sustracción y encarcelamiento del señor Glass es ilegal, por cierto, porque además se violó la inmunidad de nuestra embajada para lograrlo y se violaron pues todos los derechos que se contienen en la Convención de Viena y en la Convención de Caracas. Entonces, y por otra parte, bien dices, y tienes toda la razón, este periodista John Lee Anderson, que además es un periodista muy conocedor de América Latina, por cierto, sí señala claramente que lo que le explicó el presidente Noboa respecto a que esta opción de ingresar a la embajada de manera violenta ya lo tenía él en la cabeza varios meses antes y por supuesto que nos preocupa muchísimo porque sí es cierto, ya nuestro personal de la embajada había estado muy acosado por la policía ecuatoriana. Pensaban quizás que nosotros íbamos a sustraernos o a traernos a Jorge Glass de manera ilegal. Y yo te diría, nunca en la historia de México, en la historia donde México ha otorgado asilo a otros perseguidos políticos, como han sido el caso de Argentina, o como ha sido el caso de Chile, en donde México ofreció garantías en nuestras embajadas a los perseguidos políticos, nosotros se quedaron inclusive años en las embajadas nuestras porque no nos daban el salvoconducto. Nosotros de ninguna manera íbamos a traernos a Glass de manera violenta y
por cierto, que eso también es muy sorpresivo, porque ¿qué piensan Novoa? ¿Que somos iguales? No somos iguales. Nosotros somos un país muy respetuoso del derecho internacional y por lo tanto nunca hubiéramos hecho una cosa de ese tipo. Ahora, ¿dónde estamos en esta situación? Como tú sabes, yo acabo de venir de Suiza, en donde Sí, realmente pues hemos logrado un acuerdo muy importante con el gobierno de Suiza, en el cual ellos nos van a apoyar, sobre todo en lo que se refiere a todo lo que son nuestros trámites consulares, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos todavía una cantidad muy importante de mexicanos en Ecuador. Ayer hicimos un recuento de cuántos mexicanos tenemos por allá y la verdad tenemos más de 3,000 mexicanos en Ecuador, ya sea titulares de familia o familiares, que seguramente, o sea, que nosotros tenemos que cautelar, proteger, brindarles servicios consulares, y en eso es en lo que nos va a apoyar justamente Suiza. Y este acuerdo no busca de ninguna manera una mediación sobre los diferendos. Esto no requiere, o sea, no es sentarnos a conversar en la mesa, no es así. Y en eso nos sorprendió francamente la decisión también de la Corte Internacional de Justicia, porque ¿cómo es posible que la Corte diga que le crea a Ecuador lo que dice, valida su palabra, digamos, de que ya no van a volver a intervenir en la embajada? Pues, ¿cómo le crees a una persona que lo acaba de hacer, a un país que lo sí, acaba de sí, sí, hacer? sí, Entonces, la verdad, esos son actos irrepetibles. Y debo decir que toda la comunidad internacional estuvo, digamos, acompañando a México en esta demanda. Nosotros rompimos relaciones diplomáticas, no hay de otra. Se habían declarado a nuestra embajadora non grata, si invadieron nuestra embajada, si lastimaron a uno de nuestros funcionarios, sustrajeron a nuestro asilado político. Pues la verdad es que pues hay un problema y estamos esperando que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie al respecto. Canciller, muy buenas tardes. Le saluda Fernanda Buenas Caso. tardes. Eh, Encantada, Fernando. Hablando justamente de Suiza, hace unos días se celebró la Cumbre por la Paz en Ucrania, en donde se firmó un acuerdo pues pidiendo el respeto a la soberanía territorial de Ucrania, y México decidió no firmar este documento, pues separándose un poco de la comunidad internacional en la que hay un consenso alrededor de violaciones que se están cometiendo al derecho internacional. Pues, ¿cómo justificar la posición de México en este asunto? A ver, en primer lugar, el acuerdo era un acuerdo mucho más amplio de lo que estás mencionando. Nosotros sí, yo te diría que nosotros pusimos en la mesa 4 puntos prioritarios que reflejan la posición de México. Primero, en cualquier esfuerzo diplomático de paz, tienen que estar las dos partes en la mesa. No puedes tú armar un acuerdo de paz si tienes solamente a un lado de la mesa a Ucrania y no tienes a Rusia. Por más que haya diferendos, tenemos que tener a las dos partes en la mesa. Segundo, nosotros somos partidarios de que todo el proceso de negociación se haga bajo el paraguas de las Naciones Unidas para darle legitimidad, porque si no surgen procesos por todos lados. Ya surgió esta declaración de paz de Suiza, antes hubo uno de Arabia Saudita o de otros países, o si no también China, Brasil. No, tiene que haber un solo mecanismo, un solo proceso que le dé legitimidad. sí. Tercero, creo que debemos ir avanzando en medidas graduales para generar confianza entre las partes. Y de hecho, nosotros, déjame decirte, hemos condenado sin duda, y lo hemos hecho no solamente en este marco, sino también en Naciones Unidas, hemos condenado la invasión de Rusia a Ucrania porque violó la Carta de las Naciones Unidas. Y desde luego defendemos la integridad territorial, y la defendemos, como yo dije allá en Suiza también, no solamente en relación a un país, sino en relación a nuestra embajada en Ecuador, Relaciones que también es la diplomáticas sería violación de la incongruente no hacer. integridad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no firmamos? Porque en realidad, la verdad, y no estábamos solos, éramos 12 países los que decidimos no suscribir esta declaración, porque en realidad creemos que tiene que ir más allá de lo que la propia declaración contiene. Y por cierto, en mi conversación con la propia presidenta de Suiza, yo le conversé porque ella me preguntó, bueno, México se suma, ¿no? Le dije, bueno, estas son nuestras razones. Creemos que la Federación de Rusia
tiene que estar en las discusiones, en los debates, Sí, o tiene que haber una interlocución más concreta. Y la otra cosa claro. que sí estamos muy preocupados y estamos siguiendo de cerca el trabajo de la Corte Penal Internacional, que está investigando los crímenes de guerra en Ucrania, sobre todo los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana. Y un Sí, sí, tema que sí. a México le preocupa en particular es la seguridad nuclear y la seguridad de Zaporizhia, que es esta planta nuclear enorme que está realmente, que ha sido tomada por la Federación de Rusia. Sí, pues muchísimas gracias, canciller. Ahora sí que cubrimos mucho terreno. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo sobre todos estos temas. Mañana se anuncia el gabinete de la presidenta virtual ya, presidenta Sí. virtual electa, Claudia Sheinbaum. Aquí entre nos, ¿vas a seguir en la Cancillería? ¿Cuáles son los planes? No, pues eso no lo sé, fíjate, pero lo que sí te puedo decir es que me dará siempre mucho gusto poder apoyar la continuidad del proyecto del presidente López Obrador y hacerlo, por cierto, con el liderazgo de la doctora Sheinbaum. Así es que todo está en veremos, como todos saben, ya veremos qué sucede. Diplomacia a su máximo nivel. Muchísimas gracias, canciller. Un gusto Un saludarte. abrazo afectuoso. Muy Adiós. buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en tiempo real. Ahí lo tiene todo el panorama internacional, la agenda de la política exterior mexicana en unos minutos con la canciller, que nos explicó incluso la posición de México en este foro, en esta cumbre por la paz en Suiza en torno al tema de Ucrania. Volvemos con más, estamos